Hace no mucho tiempo, hacia principios del siglo XX, nació una mujer en Hungría que se convertiría con el tiempo en un gran referente, no solo por su personalidad transgresora, sino también por sus innovaciones dentro del arte. Esta se llamó Amrita Sergil. Se trata de mi tía. Mi nombre es Vivan Sundaram, pero ¿quién mejor que ella para contar su propia historia? Soy Amrita Sergil, nací en 1913 en Hungría, donde estuve viviendo un tiempo junto a mis padres y mi hermana Indira. Umrao Sergil, mi padre, era un Sikh, un guerrero indio que había luchado contra los británicos. Pasó su vida en búsqueda del conocimiento y de la elevación espiritual. También estudió filosofía y tenía grandes conocimientos de religión debido a su compromiso con el sijismo. Era un hombre realmente culto, además supo transmitirme su pasión por la fotografía. Tras la Primera Guerra Mundial, los intentos de mi familia por regresar a la India se fueron retrasando, ya que había una gran inestabilidad política en el país, por lo que nos refugiamos en casa de la familia de mi madre a poca distancia de Budapest. Desde muy pequeña me interesé por el arte. Comencé a dibujar y pintar en acuarelas. A los 5 años ilustré una serie de cuentos sobre hadas, castillos y campesinos. A principios de 1921 llegamos a la India y nos establecimos en Simla. Mi madre, como era una gran amante de la música clásica, se aseguró de que mi hermana y yo aprendiésemos a tocar el piano. A los 9 años ya estábamos dando conciertos en esta misma ciudad. En 1923 mi madre se hizo amiga de un joven escultor italiano, el cual influyó en la idea de llevarme a Italia para conocer el arte del Renacimiento. Allí fui admitida en la Escuela de Santa Annunziata de Florencia, pero no llegaba a adaptarme a la disciplina ortodoxa. Durante este tiempo estuve en contacto con las obras de artistas italianos. Esto hizo que aumentase mi interés por la pintura. Después de unos meses de aprendizaje, regresé a la India. De vuelta a la India me ingresaron en una escuela convento, pero al declararme públicamente atea acabaron expulsándome. En los años posteriores dediqué todo el tiempo a pintar, leer y tocar el piano con gran entusiasmo. En 1929, cuando tenía 16 años, mi madre insistió en que debía tener una formación académica de arte, por lo tanto partimos a París, capital de la cultura europea del momento. Pinté y dibujé en varias academias y escuelas bajo la dirección de pintores como Pierre Vaillant o Lucien Simon. Aprendí a hablar francés con fluidez y me adapté a la vida parisina. Además, mi madre se esforzaba porque así fuese. Me llevaba a teatros, conciertos de música clásica o veladas con músicos y escritores. Poco a poco empecé a detestar estas reuniones de salón y dejé de ir. Había descubierto algo mucho mejor, los teatros de vanguardias. Aquí conocí a personas poco convencionales. Estos nuevos escenarios me acercaron al arte de los posimpresionistas. Hice cientos de bocetos y estudios de desnudos masculinos y femeninos. Siempre me interesó el cuerpo humano y todo lo relacionado con la sexualidad, algo no muy propio para una mujer de mi época. He de admitir que parte de mi interés por el cuerpo y la sexualidad se vio influenciada por mi visita a la National Gallery de Londres, donde pude apreciar las obras de Paul Gauguin. El color tan expresivo que aplicaba Gauguin en sus obras y la estilización con las que representaba sus figuras me cautivó. Esta influencia del pintor se hizo explícita en el autorretrato como tahitiana que realizó mi tía en 1934. En este aparece desnuda hasta la cintura, en un perfil de 3/4 y mirando más allá del marco de la pintura. En este autorretrato juega con su estatus de exótica en el país metropolitano. Es probable que trabajara esta obra a partir de una fotografía. A pesar de los paralelismos entre ambos artistas, hay matices que los diferencian enormemente. Mientras que Gauguin toma los cuerpos femeninos como meros objetos cargados de sexualidad que aportan armonía al paisaje, Amrita se retrata como mujer exótica consciente de su cuerpo. Además, no se retrata en un paisaje tropical, sino en un interior. Se podría decir que rechaza el fetichismo de Gauguin. Mi tía en su obra asume el papel de ambos, el de personaje y autora, perforando a través de la mirada colonial blanca. Pero será mejor que continúe ella contando su historia. Autorretrato como tahitiana es una de mis obras más conocidas. En él me retrato desnuda, llena de melancolía. Esta melancolía es fruto del angustioso aislamiento que sufre un habitante en una gran ciudad. Este estado emocional es similar al que reflejaba Picasso en su época azul, el estado de ánimo de los habitantes de las grandes ciudades como un estado de desesperación.
Hacia estas fechas, en torno a 1934, reduje la producción de pinturas. Mis obras comenzaron a tomar una técnica un tanto más sofisticada. Este mismo año, mi obra Chicas Jóvenes ganó la medalla de oro, la que me llevó a ser seleccionada como asociada del Gran Salón de París. Me convertí en la artista asiática más joven asociada a este salón. En 1934 regresé a la India. Era consciente de que mi arte había evolucionado, pero también sabía que mi forma de representar la atmósfera de color y luz de todas mis obras pertenecía al este, y no a Europa, por lo que decidí volver al lugar donde sentía que estaban mis raíces. Mi tía, tras su estancia en Europa, conoció importantes nombres de artistas occidentales que eran reconocidos internacionalmente. Sin embargo, se hablaba muy poco de artistas de la India fuera del país. Por lo tanto, el ámbito del arte necesitaba ser explotado. Regresó a la India para buscar su identidad artística. Años más tarde, proclamaría: Europa pertenece a Picasso, Matisse y a muchos otros, pero la India me pertenece solo a mí. Una vez en la India comencé mi viaje por diferentes regiones, donde aprendí a incorporar las tradiciones indias a las obras y a descifrarlas. Fue cuando realmente encontré mi propio estilo. Realicé retratos de mi familia y amigos. En estas obras se puede observar la verdadera misión artística de mis obras. Quería reflejar la vida de los indios, particularmente la vida de los indios pobres. Para mí la pobreza de la India era hermosa, y la gente que apenas sobrevivía a condiciones extremas me parecía sorprendente. En este periodo realicé dos de mis obras más importantes, Mujer en la colina y Hombre en la colina, ambas de 1935. En estas aparecen formas monumentales que dan mayor dignidad a las figuras retratadas. Los protagonistas de las composiciones no son los personajes en sí, sino su estado de ánimo, su melancolía. Comencé mi viaje hacia el sur. Llegué a Bombay, donde conocí a Karl James Kandalavala, joven crítico de arte especializado en pinturas en miniatura, que me introdujo en la miniatura Rajput y Basuli. Después conocí las cuevas de Ayanta y Ellora, lugares que fueron para mí como revelaciones. A mi regreso a Simla pinté la trilogía del sur de India, El baño de la novia, los brahmacharis y los aldeanos del sur de la India yendo al mercado, donde pude reflejar la satisfacción que me había producido este recorrido por tierras desconocidas para mí. En junio de 1938 me marché a Hungría para casarme con mi primo Víctor Igan, matrimonio que mis padres no apoyaban, pero Víctor era de las pocas personas que había conocido que intentaba entenderme y me aceptaba tal y como era. Las pinturas que realicé en Hungría son europeas en cuanto a color, estado de ánimo y sensibilidad, pero hay un cambio respecto a las obras que llevé a cabo en París. En estas obras muestro la simpatía de la gente sin esa melancolía que predominaba en los cuadros de India. Realicé un tratamiento plano de la superficie, técnica que tomé de las miniaturas indias que había conocido en mi viaje. En Dos chicas, de 1938, podéis ver una obra con diferentes personajes cargada de connotaciones sociales. Es una pintura de anhelo físico y emocional de dos mujeres, la una por la otra. Sin embargo, también podemos observar que es un rechazo de un deseo imposible. Con este tema reflejé algo que pocos pintores indios de la modernidad habían intentado entender. Parte de la gente asoció esto a mi relación estrecha con las mujeres. Otros, sin embargo, decían que escondía una confrontación racial, el conflicto entre las dos culturas, el este y el oeste. Ese mismo año huí junto a mi marido de la dominación fascista de Hungría y de la inminente guerra, ya que llevaría consigo una supresión de la libertad individual y sabía que si me quedaba no podría seguir desarrollando mi arte. Llegamos a la India en 1939. De camino a Simla visitamos Mahabalipuram y Mathura. Nos instalamos en el pueblo de Saraya, donde la mayoría de la gente vivía en extrema pobreza en un paisaje generalmente monótono. La vida en este lugar no era idílica, excepto detrás de los altos muros de la finca de propietarios de fábricas. Este es el escenario de varias de las pinturas que llevé a cabo, como en El antiguo narrador, El paseo del elefante o El columpio. En estas pinturas reflejé la vida en el interior de los muros blancos de las fábricas. Era un lugar donde no había nadie con quien compartir y expandir mis ideas, por lo que me sentía verdaderamente impotente e insatisfecha. En septiembre de 1941 nos establecimos en Lahore, donde había estudiantes, escritores y artistas que tenían puntos de vista progresistas y simpatizaban con la lucha por la independencia de India. En este lugar, el 5 de diciembre de 1941, mi tía falleció. La verdadera causa de la muerte sigue sin conocerse, pero se cree que fue a causa de un aborto mal realizado por su marido, por lo que la madre de Amrita denunció a mi tío de asesinato. En cuanto al legado de Amrita, sus obras en la actualidad han sido declaradas tesoros nacionales de arte por el gobierno de la India. Mientras estuvo viva no tuvo gran impacto y muy pocas de sus obras se vendieron. Sin embargo, post-mortem, la convirtieron en una de las pintoras más caras de la India de toda la historia.
Con el tiempo sentí la necesidad como artista de realizar un proyecto con todo el material fotográfico que tenía de mi abuelo, Mrao, y así poder reconstruir la historia de mi familia y en especial de la vida de mi tía Amrita, la cual siempre me había causado especial interés. Junto a todas las fotografías, recogí también toda la correspondencia que había mantenido mi tía con sus padres. De esta forma me pude acercar más a las reflexiones de Amrita, a su concepto sobre la vida, el amor y el arte. Aquí os dejo algunos de los fragmentos que más interesantes me parecieron. Febrero de 1934, Budapest, Hungría. ¿Sabes qué edad tengo? Pues por favor, respétame, querida madre inteligente y comprensiva. Pero aclaremos primero una cosa. No he tenido ninguna relación sexual con Marie-Louise, ni la tendré. Y puedes creerme, sabiendo lo imparcial, objetiva e inteligente que eres, seré sincera contigo. Debo confesarte que, como tú, también pienso en las desventajas de la relación sexual con un hombre, pero de algún modo necesito aliviar físicamente mi sexualidad, satisfacer físicamente mis necesidades sexuales, porque creo que es imposible espiritualizarla, sublimarla, idealizarla por completo en forma de arte, vivirla a través de arte durante toda la vida. Esa idea no es más que una maldita superstición de mentes débiles. Por eso he pensado en tener algo con una mujer si surge la oportunidad, y para serte sincera, yo misma he pensado que Marie-Louise era de ese tipo singular de mujeres. Agosto de 1934, Veroche, Hungría. Trabajo mucho, pero avanzo muy despacio con los cuadros, porque mientras trabajo también proyecto. He dejado de pintar ciegamente, plasmando mejor o peor sobre las cosas que tengo delante. Unas veces añado algo, otras quito algo. Eso es, ahora compongo, creo, proyecto. Así es como hay que hacer las cosas. Qué horror no haber descubierto hasta ahora que no bastaba con pintar bien. Amrita es considerada la Frida Kahlo de la India, por ser pionera del arte moderno en el país. Fue una mujer adelantada a su tiempo. Como se puede ver en sus cartas, hablaba de forma abierta de su sexualidad, sin ningún tabú. A la hora de realizar sus cuadros, reflejaba realmente lo que sentía sin censuras. Además, debemos hacer alusión a lo complicado que debió ser para ella desarrollar su arte en estos ámbitos que mayoritariamente estaban formados por hombres. Sin ninguna duda, Amrita Shergill es un gran referente en el mundo del arte para artistas posteriores, sobre todo en estos últimos años, que su obra se ha difundido por todo el mundo.